Pero nuevamente a cada uno sea bienvenido a nuestra 14ª conferencia del día de hoy. Es para todos nosotros un honor y un orgullo que nos estén acompañando. Ya estamos entrando en lo que es el ciclo final de nuestras conferencias, pero gracias a cada uno de los que nos han acompañado, ya que han demostrado que exportar sí es posible. Exportar es prosperar. Y bueno, en el marco de los 60 años de Aves que fueron cumplidos el día de ayer, en nombre de su presidente, la junta directiva, dirección ejecutiva y demás miembros agremiados y afiliados, así como las cámaras aliadas, gracias por acompañarnos en este gran recorrido. Bueno, vamos a comenzar dándole las gracias a nuestros aliados académicos quienes hacen esto posible. Son la Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Universitario de la Frontera de Táchira y UFRON, la Universidad Metropolitana UNIMED. A nuestras cámaras regionales, la Cámara de Industriales del Estado Aragua, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Industriales del Estado Lara, la Cámara de Industriales del Estado Zulia y la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta. Asimismo, agradecemos a nuestras cámaras sectoriales, la Cámara del Calzado Cabecal, la Cámara Venezolana del Vestido Cabedir, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, Cámara Venezolana del Envase, Cabenvase, Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, IBEA, la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Venezolana de la Industria Farmacéutica, CIFAR, Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, AVIPLA, disculpen, Asociación Nacional de Industriales de Queso, Aniquesos, Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes, FAVEMPA, y la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, ASOPROCO. También a nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, CABEMBRA, Cámara Venezolano-Colombiana, CABECOL, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, BRICHAM, la Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, CABENAL, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, BENANCHAM, la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, CABESPA, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, CABENIT, y la Federación del Espacio Económico Europeo, FEDEUropa. Finalmente, pero no menos importante, y gracias a que nos hacen esto posible también, y que algunos de ellos nos están acompañando el día de hoy, a nuestros patrocinantes, Taurel, Geolink SF, Bresan Aduanas, Comercialización SAEC, Chip Lily, Casa Franceschi, Defisa, Anova Marine Insurance, Benembarques, MGL Global, DHL y Banco Mercantil. Así como ustedes, sean todos bienvenidos a nuestra 14ª conferencia. Ahora vamos a darle la palabra al licenciado Freddy Lujano, que nos está acompañando el día de hoy. Él es consultor organizacional, presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua y asimismo director de Conindustria. Sea bienvenido, señor licenciado Freddy. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, en principio, felicitar a AVEX por este aniversario. Oye, son 6 décadas ya haciendo un extraordinario trabajo, sobre todo en los últimos tiempos, que abatir ese pensamiento de que no se puede exportar es un poco más complicado. Y bueno, ustedes día a día están haciendo una extraordinaria labor mostrándole a muchas personas que sí es posible y que hay gente haciéndolo con éxito en medio de todas las dificultades que nos aquejan. Pero bueno, felicitaciones nuevamente por ese aniversario. Me pidieron que conversara un poquito sobre la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, eh, eh, para el conocimiento de las personas que están presentes aquí. Saludos para todos. Bueno, somos, como todas, una asociación civil cuyo objeto fundamental es las industrias del Estado de Aragua. En nuestros estatutos, los objetivos de cumplir funciones de representación gremial de forma activa y permanente, organizar a los industriales del Estado de Aragua, defender y apoyar los intereses legítimos de nuestros asociados, estudiar y fomentar cualquier medio de desarrollo de nuevas empresas y organizar acción conjunta en defensa de los industriales de la región. Somos una cámara muy particular por cuanto en nuestro estado, yo creo que con excepción de Caucho, que está concentrado mucho en el estado Carabobo por la cercanía de las empresas ensambladoras de vehículos, nosotros tenemos presencia de todos los sectores industriales.
Es decir, aquí tenemos empresas del ramo químico, de la industria maderera, de la agroindustria, del sector metalúrgico, del vidrio. Casi que todas las que quedan de vidrio están hoy en día en el estado de Aragua. Tenemos de almacenaje de producción, de bloques de arcilla, tenemos textil y cuero, aunque es un sector bastante disminuido, quedan un par de empresas. Hace algunas 2, 3 décadas atrás habían unas 12, 10 empresas del sector textil, las que quedan en pie, una de las cuales exportando el 90% de su producción está en el estado de Aragua. Aquí hay empresas de calzado, de productos desechables, de servicios técnicos. Las empresas fundamentales de alimentos y bebidas hacen vida en el estado de Aragua. Del sector automotriz también tenemos aquí amortiguadores, tenemos guarderías, tenemos micas, etcétera, velas y velones. Es un sector que está aquí, por cierto, una empresa siniestrada hace poco sobre esto. Del sector minero hay empresas en Aragua, de equipos de seguridad industrial, de industrias de metalúrgica básica, de transporte, de maquinarias, equipos, de fósforo, por supuesto empresas de consultoría, empresas metalmecánicas, del sector plástico. Hay una buena representación en el estado de Aragua, grandes y pequeñas, de alimentos para animales, empresas productoras de productos de limpieza, de fabricación de tableros y equipos eléctricos, de artículos deportivos, desde el punto de vista del sector público de armas y artillería, también por supuesto empresas de construcción, de partes industriales, de aluminio, de acero, de envases para alimentos, de papel imprenta, el sector de etiquetas, por ejemplo, y envases está representado aquí, el sector farmacéutico, tanto de salud humana como de salud animal, la mayoría de ellas están presentes en el estado Aragua, productos de cartón en sus distintas manifestaciones, como cores, empaques y cajas, de tintas, artículos de escritorio y, por supuesto, empresas también de empresas de seguridad. La Cámara de Industriales del Estado de Aragua agrupa alrededor de unas 90 empresas, la mayoría medianas y grandes. Es decir, aquí el grueso de nuestros afiliados son empresas como, por ejemplo, Plumrose, Acumuladores Duncan, como Alfonso Rivas, como Ron Santa Teresa, como Grupo La Caridad, como Puro Lomo, como empresas Polar. Es decir, la mayoría de nuestras empresas son empresas realmente grandes. Tenemos un porcentaje cercano al 23-24% de empresas de consultoría y proyectos que le prestan servicio a la industria, y un porcentaje pequeño de empresas medianas. El grueso de nuestras empresas son empresas grandes, como les he dicho. Ya la Cámara, en estos momentos en que estamos viviendo, eh, en el momento en que tenemos 58 años ya de existencia, quisiera compartirles que el gran reto que tenemos, así como en el resto de los estados, evidentemente es el tema de la voracidad fiscal que estamos viviendo, pero particularmente quisiera comentarles a ustedes que nuestra gran batalla en este momento es una situación que solamente se produce en el estado de Aragua, que es la situación de una ley regional de timbre fiscal, que es la estampilla que conocemos de vieja data, que sirve para darle formalidad a algunos documentos. Pues en el estado de Aragua, en el año 2021, se hizo la modificación de la ley del timbre fiscal, y para que ustedes tengan una idea, para tramitar un permiso de bomberos, que en el año 2020 el timbre fiscal equivalía más o menos a unos 40 o 50 dólares, que es una planilla que se entrega y se grapa junto con el permiso de bomberos, sin el cual no se hace la inspección. En el año 2020 en promedio pasó a costar alrededor de unos 20.300 dólares, pero tenemos empresas grandes porque la modificación que hizo el Consejo Legislativo del Estado de Aragua, y que aprobó finalmente el gobernador que estaba saliendo en el año 2021, Marcos Torres, aprobó en Gaceta, incluyó en la fórmula de cálculo el metraje cuadrado de las instalaciones de las empresas.
lo cual multiplicó, bueno, evidentemente muchas veces el importe del timbre fiscal. Entonces, tenemos empresas, por ejemplo, agroindustriales, que tienen evidentemente muchas hectáreas y que para tramitar un permiso de bombero para las instalaciones pequeñitas de producción, más allá del tema de los terrenos y la finca y la siembra, equivale más o menos a $1.000.000, para que tengan ustedes una idea. Algo que probablemente la empresa no está vendiendo ni siquiera en todo el año. Tenemos empresas cuyo timbre fiscal para el permiso de habitabilidad sanitaria, porque si eres del sector alimento o farmacéutico, necesitas el timbre tanto para el permiso de bomberos como para la habitabilidad sanitaria, de manera que son dos timbres fiscales, te pueden estar costando $300.000, $120.000, $66.750. Es decir, realmente es una barbaridad, entonces esa es la gran pelea que estamos dando. Por otro lado, en el estado de Aragua es el primer estado donde se puso ya en funcionamiento el órgano superior industrial regional, esta nueva instancia de comunicación entre los organismos públicos y las cámaras regionales para solventar los problemas de las empresas. El martes de la semana pasada, ya un mes atrás, se había hecho el acto protocolar con la presencia del ministro Abreu, de la gobernadora del estado, de Orlando Camacho, en representación de la pequeña industria, y mi persona como representante de la gran industria, de la Cámara de Industriales. Se hizo hace un mes el acto formal. La semana pasada en las instalaciones de nuestra Cámara hicimos ya la primera sesión de trabajo. Debo decirles que, bueno, esto es un mecanismo interesante porque nos permite sentarnos junto con personal del CENIA, con personal de, por ejemplo, la gobernación, que es la que tiene que ver con el tema del timbre fiscal, con algunas alcaldías, con personas de la SODI, etcétera, nosotros, y elevar la voz de algunos problemas en algunas empresas muy particulares, de manera que la invitación es que si ustedes tienen empresas afiliadas en el estado de Aragua que tengan algún inconveniente en algún tema con organismos públicos, bueno, a través de nosotros podemos canalizar que sean escuchados y que sean atendidos sus planteamientos. Ya tuvimos el martes pasado una empresa que tenía un tema de importación de una materia prima que es fundamental, que está exenta de aranceles, por ejemplo, y que por la no emisión de un certificado tuvo que pagar el arancel, tuvo que pagar después de 5 días del buque parado, pues algo así como $50.000 para desaduanar la mercancía, porque el costo se le estaba haciendo muy cuesta arriba. Ese planteamiento fue atendido al día siguiente, estuvieron las personas de los organismos públicos reunidos con la empresa. Ayer lunes tuvieron reunión para atender el tema en el Ministerio de Comercio. Entonces, bueno, efectivamente algunos temas puntuales se están resolviendo. También 2 días después tuvimos la oportunidad de estar reunidos aquí a través de esa instancia con personas de la alcaldía de Girardot, que es el municipio más importante del estado de Aragua y el que tiene más presencia del sector industrial, para atender temas de seguridad, de vialidad, de impuestos. Precisamente la reunión que tengo en breves minutos es ya para instalar unas mesas de trabajo entre representantes de este organismo público y algunos representantes de empresas particularmente, para plantear ya un set de soluciones que se le va a llevar el día jueves al alcalde, de manera de que éste apruebe temas desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de cuáles son, por ejemplo, las calles que se van a iluminar en algunos sectores que tienen temas de seguridad, cuáles son las calles que se van a asfaltar, precisamente por el tema de lo difícil que está haciendo el ingreso y el egreso de personal y materia prima, etcétera. Entonces, bueno, digamos, quisiera compartir con ustedes que este mecanismo comenzó ya a funcionar en el estado de Aragua. O esta tarde a las 2 yo tengo reunión precisamente en las oficinas de este órgano. El martes próximo es la siguiente reunión, ya para ir atendiendo temas puntuales de las empresas. Entonces, bueno, como todas las cámaras regionales, venimos haciendo el trabajo de representación, venimos haciendo lo que nos corresponde, digamos, como representantes del sector industrial, con la intención de resolver los nudos críticos que impiden el desarrollo del sector industrial, de una manera como todos desearíamos que fuera, que es con
impulso, con crecimiento, etcétera. Por otro lado, en la Cámara tenemos algunas comisiones funcionando interesantes. Una de las más importantes es la Comisión de Recursos Humanos, donde estamos pendientes cada mes, revisando con las distintas empresas que están discutiendo, por ejemplo, convenciones colectivas, que se les está solicitando, que están aprobando, haciendo las advertencias de aquellas cosas que pueden ser, digamos, peligrosas para otras empresas que no están en las mismas condiciones de aprobar ciertos beneficios, etcétera, y en todo caso, bueno, informándonos sobre todo lo que ocurre. Particularmente en el caso de la ABEX, le hemos pedido a Ramón, que así como él está haciendo todo este trabajo de identificación de los 270 códigos arancelarios, me decía Ramón el viernes pasado en la noche que son alrededor de unos 450 productos que están en la lista de los que pudieran ser exportados a Colombia, porque Colombia los importa de otras latitudes, pero que en Venezuela hay capacidad de producción, que logremos identificar cuáles de esos productos se fabrican en el Estado de Aragua, para hacer una reunión con la ABEX y las empresas interesadas para propiciar el hecho de que por lo menos la gente se entusiasme, investigue, analice su propia situación y vea si podemos, pues, meternos en este tema de la oferta exportable al hermano país de Colombia, así como evaluar si hay algunos productos donde necesitaríamos protecciones arancelarias, efectos de no golpear más a la industria local. Entonces, bueno, en términos generales, es lo que representamos en la Cámara de Industriales del Estado de Aragua y en las cosas en las cuales estamos precisamente en estos momentos. Así que, bueno, espero con esto que tengan una mejor idea de lo que ocurre en el Estado, una Cámara amiga de todos los gremios, etcétera, de presencia importante con industria, y a su orden para algún tema de algún afiliado de ustedes que esté haciendo vida en el Estado de Aragua, o para cualquier otra información. Por ejemplo, Juan Pablo París del Estado Bolívar me preguntaba, porque creo que hoy se está instalando el órgano superior en el Estado Bolívar, y me estaba preguntando un poquito cómo fue la logística, qué cosas hay que estar pendientes, etcétera. Entonces, bueno, a la orden para cualquiera de ustedes que esté interesado en el tema. Chévere. Gracias a todos y feliz día. Gracias, Iris. Muchísimas gracias, señor Freddy. Muy esclarecedora su presentación. Bueno, sabemos que ahorita el Estado de Aragua presenta esos inconvenientes, pero ustedes están haciendo un gran trabajo potenciando a las empresas de allá. En efecto, como él comentaba, estamos haciendo un trabajo acá en ABEX de identificación de productos, donde Venezuela tiene un alto potencial de exportación hacia Colombia, aprovechando que se están reactivando las relaciones comerciales. Entonces se está trabajando, como también explicaba ahorita el señor Gustavo Ríos de Génica, por cierto, acá en el chat, se está haciendo una ruta de identificación, una ruta de trabajo conjunto entre ABEX y el Viceministerio de Comercio Exterior, de manera que Venezuela tenga un alto potencial hacia allá en Colombia. Entonces, bueno, seguimos trabajando en pro de desarrollar todo este trabajo que estamos realizando ahorita. Continuaremos informándoles de todas maneras, atentos de igual modo a nuestras redes, a todo lo que podamos compartirles, que bueno, les vamos a estar indicando todo lo que se esté realizando. Señor Freddy, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos de su tiempo. Esperamos que tenga éxito en la reunión de hoy. Sabemos que es muy, muy importante. Así que bueno, le deseamos el mejor de los días el día de hoy. Gracias, feliz día para todos. Señor Freddy, por favor recuerde, como le habíamos comentado, que dejar sus datos de contacto en las redes sociales para todo aquel participante que esté el día de hoy pueda contactar a la cámara, porque estoy bastante segura que tenemos más de uno interesado. Claro, las redes son fáciles, es arroba prensa CIEA, CIEA, esa es las redes, y el contacto de correo gerencia general arroba ciea.org.be. Ok, chévere. Entonces, bueno, yo se las comparto, pero ya los tenemos por acá. Entonces, Chévere. bueno, de manera que vayamos avanzando, les estaremos compartiendo. Ok. Bien, ya ahora sí, sin más preámbulos, les vamos a dar la bienvenida al ponente del día de hoy. Él es el profesor Alfredo Ordóñez, es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene un máster en Economía Internacional
y tiene un PhD en Estudios de Desarrollo por CEN de UCB. Es profesor del escalafón y coordinador de la maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, director general de farmacéutica AIM, director de investigación de ALIC Consulting Group, es coordinador de investigación del portal petroanálisis.org. Tiene más de 15 años de experiencia como asesor de empresas en el desarrollo de negocios internacionales y puesta en marcha de proyectos industriales. Además, cabe destacar que es uno de nuestros profesores del diplomado, del módulo de comercio internacional, que nos ha estado acompañando ya durante una temporada. Sea bienvenido, profesor Alfredo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días a todos, gracias Iris. Para mí es un honor participar, bueno, estar de la mano de Aves ya en su cumpleaños número 60. Estamos hablando de medio ciclo en actividades, lo que eso es mucho tiempo trabajando y luchando con un tema tan complicado como es de la exportación y sobre todo de los productos no tradicionales, que es lo que nos corresponde. El día de hoy, pues, me toca compartir con todos un tema que tal vez es uno de los más interesantes para justamente que tiene que ver con identificación del nicho de mercado para un producto de exportación. Y esto está dado por el gran debate de que si realmente es posible exportar o no. Y por supuesto nuestro eslogan de AVE es exportar si es posible, y eso vamos a verlo, vamos a demostrarlo si realmente es factible o no, un poco en esta discusión que vamos a hacer. La idea principal, el propósito de mi participación aquí en este conversatorio, esta presentación, es explicar cómo mediante el mercadeo internacional nosotros podemos lograr identificar realmente lo que son los nichos de mercado, tanto productos para servicios, y voy a darle un toque especial porque la exportación realmente entra en un debate cuando nosotros la asociamos con las pymes, porque las empresas grandes tienen una característica, su propia característica, su naturaleza de características, pues la hace ser exportadora. Pero ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con estas que están asociadas a estos gremios y cámaras empresariales que han tratado de exportar o que inician un proceso de exportación de forma coyuntural y no se mantiene a través del tiempo, es decir, no se hace sostenible? Entonces, la idea de hoy es brindar por lo menos una idea tangible realmente que pueda ayudarlos a identificar estos aspectos y que por supuesto se logre ese proceso de inclusión. De tal manera que el contenido de la presentación que vamos a realizar el día de hoy toca 4 grandes aspectos. Uno, vamos a entender bien qué significa por nicho de mercado. Pareciera que es un concepto que se utiliza muy general, lo utilizamos mucho, bueno, pero es que vamos a aprovechar el nicho de mercado. ¿Qué se entiende por nicho de mercado? ¿Ok? Esto es un punto importante. El otro punto tiene que ver que qué es lo que hace un producto sea exportable. ¿Ok? Y esto entra con todo el debate que cuando las empresas inician un proceso de producción y quieren iniciar su proceso de exportación, muchas veces te dicen, bueno, mi producto es muy accesible al mercado local, pues puedo exportarlo. Y resulta que cuando inicia ese proceso de aventurarse, porque es toda una aventura iniciar ese proceso de exportación por primera vez, sobre todo para las que son pequeñas empresas, cuando iniciamos ese producto de exportable, realmente cuenta con las características, realmente son capaces de adaptarse a ese producto. Entonces vamos a conocer cuándo ese producto realmente es listo para ser exportable. Seguidamente, pues vamos a hablar un poco de lo que es el instrumento como tal del marketing internacional, que hoy en día lo conocemos como conformar una estrategia o una organización inteligente para que haga inteligencia comercial. Una organización que es capaz de crear inteligencia comercial es una organización que es capaz de ser exportadora, no coyuntural, sino mantenerse en el tiempo. Y finalmente cerramos con cómo identificamos ese nicho de mercado para un producto de exportación. ¿Okay? Como bien la planteaba Iris, pues yo como docente de la misma asociación de Aves, que comparto un gran tiempo en el módulo de mercado internacional, también es una línea de una investigación que se desarrolla desde la maestría en economía internacional, a la cual tengo bien a coordinar, y todo el área del área económica de la Comisión de Estudios de Posgrado dentro de la Universidad Central de Venezuela, que venimos trabajando desde la maestría en alianza con Aves para justamente atender estos aspectos. Entonces, entramos como una de las consideraciones iniciales, que es identificar el mercado a exportar.
Cuando realmente queremos exportar, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Ok? Más allá de que nuestra capacidad de producción nos permite producir lo suficiente para iniciar un proceso de exportación. ¿Qué buscamos en el mercado? Entonces eso parte por identificar ese mercado. Y ese mercado inicia por un proceso de, primer punto, el valor de uso de nuestro producto. ¿Es útil el producto en el mercado? Porque hay uno de los grandes debates que se entra en que cuando el producto puede ser útil en el mercado local, pero no necesariamente es útil en el mercado de exportación. Entonces, esa utilidad realmente empezamos a verlo y tenemos que enfocarlo de esa manera. Es decir, ¿existe realmente utilidad del producto? ¿Va a satisfacer el producto en el mercado? Si logramos hacer el primer checking, por decirlo de esta manera, a nuestro primer aspecto del análisis, entonces nosotros podemos ir pues pasando al segundo punto, es el poder adquisitivo en el mercado al cual queremos llevar. Existe capacidad de ser absorbido en el mercado, y aquí utilizando como un verbo transitivo el uso de absorbido, porque aquí es importante entender de que es un proceso que se va a dar. Es decir, existe capacidad de compra para ese producto. De ser positivo, pues iniciamos el proceso de cliché y vamos a otros elementos que tienen que ver con la calidad del producto. El producto cuenta con la competitividad adecuada para entrar al mercado internacional. Uno de los aspectos más importantes que se discute, sobre todo cuando entramos o insertamos en los negocios internacionales y justamente cuando vamos a iniciar el proceso de exportación, es que si realmente nuestro producto cuenta con la calidad o las condiciones necesarias para ser exportable. Y la experiencia ha demostrado que tenemos una gran capacidad de producción, es un producto que realmente es útil, puede ser absorbido en el mercado de exportación, pero cuando llegamos a este punto sobre la calidad, empieza a generarse un gran debate interno dentro de la organización y sobre todo en las pymes, porque realmente cumple con la capacidad de adaptabilidad de ese producto para llevarlo al mercado internacional. Entonces, realmente parte como uno de los principales desafíos y es el gran término que discutimos en mucho tiempo, es el tema de la competitividad. Es decir, la calidad parte principalmente por la adecuación que seamos capaces nosotros de darle al producto y que ese producto pueda iniciar el proceso de mercadearse en el área internacional. Y también tiene que ver con la innovación. Lo que pasa es que el término innovación siempre se ve asociado a que, bueno, la innovación es algo nuevo que hay que crearse, empieza a crearse un ideal muy complejo, cuando realmente la innovación no es más sino la capacidad que tiene la organización de ir haciendo a pequeños ajustes en el tiempo del producto para que pueda ser un producto innovador dentro del mercado. Luego pasamos a identificar a este punto los tres primeros niveles que tenemos establecidos. Podríamos decir, bueno, logramos estos aspectos. ¿Qué es lo que también lo hace exportador? O sea, ¿es un mercado que yo puedo ir? Bueno, parte principalmente del nivel de logística adecuada. Tenemos las condiciones de transporte y distribución adecuadas. Uno de los grandes retos que hoy en día se habla, por supuesto, y tiene una discusión, la apertura de las fronteras con Colombia, todo ese proceso de capacidad de exportación que se tiene hacia Colombia, pues el gran debate es que, por supuesto, lo que es la frontera terrestre, ya lo que es desde el punto de vista logístico, lo que es el transporte terrestre, pues empieza a ser uno de los grandes desafíos para el exportador, porque tiene que haber condiciones no solamente del parque automotor para poder trasladar los vehículos, sino también tiene que haber las condiciones de combustible. ¿Okay? Están las condiciones dadas para iniciar, está la infraestructura dada para iniciar ese proceso. Entonces, se cuenta que exportar no es solamente producir el producto, sino también empieza a ver si ese mercado al que queremos llegar cuenta con las condiciones para llevar a esta vía. ¿Okay? El otro elemento tiene que ver con justamente ya cumpliendo cada una de las etapas, mercadear el producto. O sea, tengo los espacios adecuados para hacer el proceso de promoción del producto y el servicio. Normalmente se generan poderes, siempre los hay, pero aquí normalmente entra lo que es la correlación cultural, idiomática, si realmente queremos llevar el producto a un espacio donde realmente cumpla con estos requerimientos, ¿okay? Y luego va a pasar al proceso de la alianza.
Iniciar un proceso de exportación sin alianza, sin establecer redes comerciales y crear estructura financiera ideal para el proceso de exportación, pues empezamos con los obstáculos. Sucede mucho, las pymes cumplen con toda una de las etapas, pues cumple con la 1, con la 2, con la 3, con la 4 y con la quinta, y resulta que cuando iniciamos el proceso de exportación te dice, bueno, no hay cuentas, no hay una cuenta jurídica internacional, es una cuenta personal que tiene la persona que es dueña de la empresa. Entonces eso ya genera un problema de todo lo que es el due diligence y el compliance financiero, ¿okay? Que es lo que estamos obligados a que las pymes tienen que adecuarse a ese proceso, y esos son uno de los estándares que están trabajando. De tal manera que es importante entender que eh, no se trata solamente de lo que nosotros como exportadores, como por una organización, de lo que se quiera exportar, sino realmente de la adecuación que somos capaces nosotros de generar en este proceso de exportación. O sea, es importante que la relación de misión y acción en cuanto a lo que queremos ser exportadores, sí, tenemos que adecuar nuestra estructura de exportadora para que se cumpla. Y esto tiene que ver, de una forma muy simple de verla, es que cuando nosotros iniciamos en una fábrica, se inicia un proceso de producción y comercialización en el mercado local, no puede asumirlo o gerenciarlo de la misma manera cuando va a iniciar un proceso de exportación. Normalmente, y es así, es lo cuando se le asesora y se le recomienda a las pequeñas y medianas industrias, es que tiene que adecuar a una línea de negocio de exportación, porque exportar tiene unas características muy particulares, por lo tanto, desde el punto de vista organizacional, tiene que tratarse de la misma manera. Es decir, el gerente de comercialización a nivel local no puede ser el mismo gerente que se encargue de la exportación, ni el mismo equipo operativo, ni el mismo equipo de logística. Son equipos totalmente distintos, de tal manera que la organización, la empresa, pasa a otro nivel con otro departamento que se encarga de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque la exportación tiene que darse un proceso de entender que existe una relación de adaptabilidad versus elasticidad. ¿Y en qué particularmente? Sobre todo voy a identificar aquí dos variables que son muy importantes. Primero, cuando tú tienes un equipo que se va a encargar de evaluar ese proceso de adaptación, que tiene que adaptabilidad, tiene que medir el riesgo, ¿okay? Y la complejidad del negocio. Iniciar un proceso de exportación es complejo. Complejo no quiere decir que es imposible, complejo no quiere decir que tiene muchos obstáculos. Complejo quiere decir específicamente que tiene que reunirse un conjunto de elementos, particularmente desde el punto de vista de gestión logística, ¿okay? Para poder ser flexible a las respuestas que requiere el mercado internacional. Pero eso implica, si queremos evaluar una presencia temprana en el mercado o queremos hacer una gestión centrada en los costos y fluidez de las redes comerciales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir riesgo. Cada proceso de exportación tiene un riesgo porque hay condiciones variables que podemos manejar y otras no. Por ejemplo, las que no podemos controlar tienen que ver con todas aquellas que son emitidas órdenes o regulaciones que emite el Estado. ¿Okay? Como bien lo planteaba John Luján ahorita, tiene un problema, por supuesto, con la planilla, el valor que tiene esa planilla dentro del mercado, pues eso incide realmente dentro del proceso. ¿Okay? Pero hay factores también externos como los que son las medidas o decisiones que toman los estados al mercado en el cual queremos exportar. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces nosotros no podemos decirle a un estado con su soberanía, decirle vamos a cambiar las regulaciones para adecuarse a mi producto. No, tenemos que cumplirlas. Pero en ese proceso de análisis del equipo al que está centrado, pues nos permite evaluar eso, medir costos y medir las redes comerciales. ¿Okay? Y darle flexibilidad a los tiempos de respuesta del producto. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos entender este proceso? Y tiene que ver con una de las herramientas más importantes, que es entender cómo funciona el marketing internacional. Normalmente el marketing internacional lo asocian, y porque así ha estado la experiencia, lo asocian a que es un proceso de promoción y publicidad de un producto. No, es una parte del marketing internacional. El marketing internacional tiene algo que es mucho más valioso, que es la capacidad de desarrollar un estudio, una evaluación real del mercado al cual queremos exportar y que podemos ofrecerle todo un proceso de ajustes a la organización
previo a ese proceso de exportación. Todo aquel que quiera exportar, la recomendación es que haga en un proceso de estudio de marketing internacional, de evaluación, ¿ok? Porque en base a ese proceso, el momento que ustedes nos identificamos, pues podemos atender, dar las respuestas necesarias a cada una de las fases. Literalmente les puedo decirlo, eso es como ir en una autopista de noche con las luces apagadas. Pues el marketing internacional lo que nos va a es prender las luces del vehículo y entender cómo va la vía, cómo va nuestra vía, entonces podemos tomar decisiones en el camino a cuáles vamos a atender. De tal manera que entendido estas ideas iniciales, pues llevamos a entender cuál es el primer punto, cuál es el nicho del mercado. Indudablemente el nicho del mercado está asociado a la segmentación del mercado. No es más que una parte en la que podemos atender. Y aquí es donde empieza ese enfoque particular que le quiero dar con las pymes. En las pymes su capacidad de producción es muy pequeña. Muchas veces te plantea el encargado de todo este proceso, te dice, mi empresa es muy pequeña, pero quiero exportar, quiero iniciar un proceso de evaluar dónde puedo exportar. Entonces, ahí es donde empieza el debate, te dicen, bueno, yo quiero exportar a los Estados Unidos, quiero exportar a Europa, a la Unión Europea, y ahí es donde uno dice, bueno, ya va, los niveles de producción no están adecuados para ir a unos mercados tan grandes, pero sí hay posibilidad de incorporarnos en algún punto del mercado, de identificar un segmento de ese mercado dentro de estos países tan grandes o sencillamente ir a países con estructuras pequeñas donde podamos ir aventurándonos e ir probando el producto para que se genere ese proceso de homogeneización y también de adecuación al mercado internacional. Uno de ellos tiene que ver, principal, y aprovechar que nuestros países fronterizos, pues Colombia va a ser una gran oportunidad nuevamente para el mercado exportador, para ir aventurando esta estructura, a pesar de ya el nivel de desarrollo industrial que tiene Colombia, pero vamos a iniciar un proceso de mercado. Las islas del Caribe, Centroamérica, siguen siendo una porción importante para las pymes venezolanas, porque son mercados muy pequeños y son mercados en los que se pueden ir aventurando nuestras pymes. Ahora, la mejor forma de entender ahorita, desde el punto de vista académico o desde el punto de vista more teórico, entender cómo podemos entender esto de la segmentación del mercado, el nicho de mercado, tiene que ver con la teoría del long tail, o lo que conocemos como la larga cola. Esto es un concepto que un periodista que se llama Chris Anderson, que hace un proceso y hace explica cómo Amazon.com logra tener un encabezamiento o un posicionamiento en el mercado y cómo a través de ese mismo proceso de segmentación muy puntual logra atender el mercado. Y tiene que ver con esto. Veámoslo de esta manera. Uno de los grandes problemas que tiene el proceso de iniciar o insertarse dentro de la economía internacional tiene que ver con que está digamos, casi monopolizadas por las grandes compañías, porque sus niveles de ventas pues están muy superior a lo que es el resto, de tal manera que sus productos tienen un nivel de calidad que competir frente a ellos para iniciar ese proceso pareciera un obstáculo realmente al comercio internacional. Pues realmente no lo es, no es así. Y el segundo es porque el mercado es lo suficientemente amplio en el mundo, que era uno de los países, porque existen gustos diferenciados. Entonces, Amazon logró en una estructura muy simple de economía digital, de insertarse en cada uno de estos pequeños gustos de personas que pudieran adquirir su producto, por lo que amplió su margen, justamente amplió su margen de inserción al resto de la población del mercado, dándole una solución. Dándole una solución particular a cada uno de los puntos, no solamente a nivel de satisfacción de mercado, sino también de los productores. Entonces estamos hablando de un problema, en base a un problema que era cómo enfrentarse a un mercado tan complejo, pues tiene una solución, tuvo una solución que es sencillamente la segmentación de mercado. Esto se traduce que para haber llegado aquí tiene que haber un mercadeo internacional detrás de esto, un marketing internacional. Entonces, si nosotros lo llevamos a pymes y tratamos de entender cómo funciona esto, tan sencillo es que está al lado de la diferenciación que podamos tener en nuestros productos en el mercado internacional. Vean que en
en este ejemplo que tiene la gráfica que está aquí, vean que dice, bueno, ¿cuántas empresas producen zapatos? ¿Cuántas empresas producen zapatos de fiesta? ¿Cuántas empresas producen zapatos de fiestas? Corte Madrid. ¿Y dónde comprar zapatos de fiesta? En Madrid. Esto es un ejemplo a nivel de online, del sistema online. Si nosotros lo trasladamos y buscamos la lógica en cuanto a cuál es nuestro problema como pyme, es que, bueno, yo tengo que enfrentarme, y vamos a poner un ejemplo, el calzado. En Venezuela, la industria del calzado, que por un tiempo, la década de los finales de los 60, 70 y principios del 80, fue una industria muy competitiva dentro de la comunidad andina, lo que fue el proceso de exportación del calzado, pues nos podemos dar cuenta que ya con un proceso de diferenciación podemos atender mercados pequeños, ¿ok? Podemos atender mercados que nos permita insertar este producto y que en la medida del margen logre un nivel de maduración que pueda en el tiempo pues llevar la aceptación deseada. Esto no es una estrategia alocada, esto es una estrategia, y cuando le digo no alocada, porque no es que solamente se hizo Amazon, es muy particular. Brasil lo hizo en toda la década de los 80. Acuérdense que Brasil logra un desarrollo industrial importante en plena dictadura. Colombia, pues salida de la comunidad andina de Venezuela, pues también logró empezar un proceso de poco a poco e iniciando su producto, incorporándolo al mercado hasta lograr marcas de posicionamiento, porque aquí al final el problema tiene que ver con el posicionamiento también de un producto. De tal manera que cuando nosotros entramos a nicho de mercado, pues una de las herramientas fundamentales va a ser la Big Data que podamos manejar. Y eso tiene que ver con la construcción de información. Si ustedes se dan cuenta, los grandes países desarrollados que tienen países que son exportadores de gran peso, pues detrás a nivel institucional tiene toda una gama de estudios dedicados a todo lo que es el posicionamiento de sus productos, muy especializados hacia el mercado internacional. Es más, las universidades que se dedican a toda esta área del comercio internacional del primer mundo están asociadas a desarrollar estudios que se dediquen a resolver problemas empresariales a nivel de posicionamiento de productos y atender estos nichos de mercado, lo que le hace un Big Data importante. Entonces, nos enfrentamos dentro del punto de vista organizacional empresarial y hasta el punto de vista institucional académico en un proceso de segmentación o especialización. Entonces, primero partimos de un proceso de identificar la segmentación para podernos especializar. Entonces, y aquí se trata de que antes de iniciar un proceso de exportación, pues yo tengo que conocer muy bien el mercado en el que me voy a incorporar, en el que voy a hacer el proceso de inserción, porque ahí es donde va a diferenciarse mi producto dentro de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace un nicho de mercado? O sea, ¿cuál es la capacidad que me permite a mí identificar un nicho de mercado? Tiene que ver, primer punto, que esa misma segmentación que me permite ampliar el posicionamiento de un producto me genere rentabilidad. De lo contrario, pues no tendría ninguna razón lógica iniciar un proceso de exportación si ese mercado no me es rentable. Primero, es que yo voy a tener la capacidad de solventar un problema, solventar una necesidad en ese mercado, por lo que estoy ofreciendo una solución a ese mismo. Eso es un mercado al cual yo le voy a dar solución. Segundo, ¿qué voy a hacer? Tengo mi capacidad de mi producto o servicio, tiene la suficiente calidad para poder insertarse en ese mercado y poder enfrentarse a la libre competencia sin ningún inconveniente. Porque otro de los elementos es que antes de iniciar el proceso de competencia, también me he encontrado con personas que me dicen, bueno, pero es que es un mercado muy competitivo. Eso. Cuando me dicen que el mercado es competitivo es cuando vemos que el mercado es bueno. ¿Por qué? Porque la diferenciación es lo que nos va a permitir ser mejores y automáticamente nos va a obligar a algo. Es hacer esas constantes adecuaciones que se tiene que hacer en el producto para que pueda pueda mantenerse en el tiempo. Que al final esto nada más se traduce en la gran llama innovación. Es el plus que queremos aprovechar dentro de un producto. Entonces, la tendencia del mercado internacional o digamos, que se ha generado el nicho de mercado en una nueva economía está muy ligado a lo que es todo este tema online. Primero, a diferenciarse de qué tipo de servicio, por lo menos el tema de los fabricantes, que, bueno,
tiene que ver con las videocámaras digitales, programas de editar música, videos, herramientas online, y tiene que ver también con el papel con el que se juega. El tema de servicios, Amazon, eBay, iTunes, Netflix, no son más que los llamados agregadores. Empiezan a ofrecer un servicio de atención que han tenido un éxito rotundo porque esa es su concepción, agregadores. Y en el mundo de las computadoras, casos como Google, Blog, pero también tiene que ver uno con los llamados libros, los llamados los bestsellers, ¿ok? ¿Por qué? Porque han sido limitados, han limitado su estructura a insertarse en un punto particular del grupo. Entonces, ¿qué papel queremos jugar dentro del mercado internacional? ¿Ser un fabricante, ser un agregador un agregado del producto o ser un filtro dentro de la estructura? Yo les vuelvo a comentar, no es nada nuevo. En la década de los 90, finales de los 90, la profesora Carlota Pérez, que es venezolana, una profesora que está dando clases en la Universidad de Sussex de Inglaterra desde hace muchos años, pues en la década de los 90 ella planteaba toda una teoría de que era el momento en que con todo el surgimiento de las TICs, era el momento en las economías latinoamericanas pudieran aventurarse en este proceso y hacer ese salto importante dentro de lo que es la visión de desarrollo económico que se estaba generando en el mundo. Es decir, era la oportunidad de que las economías, así como cada una de las grandes potencias económicas lograron un salto importante durante la historia, pues era el momento para que estos países lograran este salto. No logramos incorporarnos al salto, indudablemente, pero más allá de esto, si algo tenía mucha razón en su momento, es que había un cambio en lo que era la concepción económica y que hoy hablamos de una nueva economía y que también el pequeño y mediano empresario, que más allá que se dedica a fabricar en el sector textil, en el sector calzado, en el sector del plástico, que es uno de los sectores que tiene mucha amplitud dentro del mercado, pues tiene que entender que la economía va avanzando bajo una nueva concepción y es el momento de ir trabajando contra estos procesos. Y ahí es donde viene a identificar un producto exportable. O sea, ¿se puede o no exportar desde una pyme? Y aquí va donde yo les comentaba, bueno, la identidad del mercado. Si nosotros entendemos que existe una internacionalización de los mercados, que estamos ante una economía global, que existe una competencia global, que existen clientes globales y que estamos en un mercado global, pues al final todo esto se traduce en que entre nuestro punto de vista, para que esto sea realmente posible, es que tenemos que enfrentarnos a una gestión de operaciones. Si nosotros entendemos que el proceso de exportación parte de una gestión de operaciones, es decir, de un conjunto de actividades de adecuación de la empresa para el proceso de exportación, pues ya tenemos el primer punto, ya tenemos, yo creo que el 50% andado, porque lo demás es volver a entender que un producto, para que sea exportable, pues tiene que ser vendible. Si no se vende, pues no es exportable. Que tenga que tener afinidad al mercado al cual vamos a exportar. Caso muy particular, ¿qué pasó con el fenómeno de la harina pan? Y más allá de la discusión que se ha generado en el mercado internacional, ustedes lo van a ver, la harina pan empezó a tener una consideración exportable porque la misma condición que se generó era todo el proceso migratorio. Tanto que ya no es exportable desde Venezuela, sino que empezaron a generarse núcleos de negocios fuera, el mismo Polar, pues Polar está en España, está en Estados Unidos, es decir, logró iniciarse un proceso de internacionalización y de globalización de ese mismo fenómeno, porque así la naturaleza lo generó. Fue un producto que era totalmente atractivo ante esos procesos, generó una simpatía en el mercado, ¿ok? Más allá de un gusto directo en el mercado internacional sobre lo que era la arena. El otro elemento tiene que ver con la diferenciación. No se trata de exclusividad, sino de distinguirse. Ese es otro elemento importante. O sea, un producto no tiene que ser exclusivo para poder ser exportable. Solamente tiene que tener esa capacidad de diferenciarse. Y aquí el mejor ejemplo tiene que ver con el caso nuestro, como es el ron venezolano. El ron venezolano se distingue del resto de todas las bebidas alcohólicas por su calidad, por su rendimiento, pero no es exclusivo. Hay muy buenos rones en el mercado internacional que tienen una buena adaptabilidad y hasta por volumen muy superior al que tiene el venezolano, pero el venezolano se distingue, entonces eso lo hace exportable y lo hace tener nuestra vida. Y el otro elemento tiene que ver con esa capacidad y desde el punto de vista
parte de lo que tiene que ver con la organización y la infraestructura exportadora. Lo que yo les decía, una organización tiene que estar adecuada. Si estoy adecuada a entender esa capacidad de exportación y tengo todos los variables que me permiten esa exportación, pues yo tengo la capacidad de exportar mi producto. De tal manera que el producto es todo producto es exportable siempre y cuando tenga la capacidad, la organización de adaptarlo a las necesidades de ese mercado al cual vamos a dar. Es importantísimo que lo tengamos frente a este proceso. ¿Ok? Y eso, por supuesto, tiene que ver con lo que es la segmentación. La segmentación tiene que ver con la especificidad del mercado al que vayamos a atender. Sí, tiene que ver justamente a quiénes vamos a atender por edad, por género, por profesión, por particularidad, por acto religión cultural. Es decir, qué queremos hacer, a dónde queremos decir, y por supuesto eso nos va a permitir entender cuál es el promedio de rentabilidad y por ende los niveles de inversión. De tal manera que ahí es donde la inteligencia comercial juega, juega un papel importantísimo, porque es la capacidad de responder a los desafíos que nosotros tenemos dentro del mercado internacional. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad, la creatividad de entender este proceso, porque la inteligencia comercial enfocada desde una organización que sea capaz de hacer mercado internacional, pues va a tener los conocimientos necesarios para, primer punto, una organización que es inteligente, pues parte desde el punto de vista del comportamiento humano a la organización, porque al final la organización lo hace el talento humano. Primero, que tenga una capacidad lógica, comprensión y autoconciencia de lo que es el fenómeno del proceso de exportación. Muchas veces no se tiene esa lógica, porque es lo que yo les planteaba, el productor, el del pequeño y mediana empresa que tiene empresa textil, está ubicado a textil, cuando tú le dices que tiene que adecuar, por ejemplo, una camisa, que hay que adecuarla a ciertas condiciones de calidad al mercado internacional, te dice que es imposible. Que no, porque yo no lo he hecho así, yo tengo 50 años haciendo mi camisa de este estilo. No, o sea, hay que entender que hay que cumplir con un etiquetado, hay que cumplir que hay que entender con una forma de bola. Es decir, hay ciertos elementos que hay que entender. ¿Ok? Desde el punto de vista básico hasta hasta lo más complejo, tiene que ver con el punto de vista a lo mejor de la área financiera o la parte jurídica. El aprendizaje, una organización que no es capaz de aprender, que no tiene esa capacidad de aprender de los procesos, difícilmente pueda planificarse. Planificar es un proceso de constante aprendizaje donde me permite ahí tomar ese objetivo, esa meta donde quiero llevar. Y el otro elemento tiene que ver con la creatividad. Si ustedes se dan cuenta, hay todo el tema de los manejos de las redes, todo lo que ha sido el mundo de online está llevado por jóvenes, muy jóvenes, y eso está dado por ese proceso de creatividad constante, lo que ha obligado a que, primero, porque están asociados a un pensamiento crítico, te permiten ser indudablemente, ese mismo juventud permite ser más crítico a ciertas observaciones, y eso, al tener eso, pues nos permite tener una capacidad de resolución de problemas. Entonces, si nosotros logramos tener una organización bastante inteligente, pues al final podemos definir nuestros procesos, nuestros propósitos y objetivos, lo que nos hace tener un enfoque estratégico claro para ir hacia una gestión operativa donde puedo definir acciones. Ya al definir acciones, por supuesto, lo que hay es operarlas desde el punto de vista táctico. Lo táctico nos lo va a dar esa misma creatividad, atenderla en la capacidad de atender el dinamismo que me permite el mercado, y al final tengo un resultado importante porque me permite a mí evaluar desde el punto de vista analítico todo lo que yo vengo evolucionando dentro del mercado exportador, pero también me permite adaptarme gracias al proceso de innovación. Vean que son variables muy simples que podamos ir desarrollando a través de la organización, pero que el complejo lo va a hacer en cuanto a la habilidad. ¿Okay? Pareciera que es un fenómeno bastante complejo, pero al final lo que nos dice una organización inteligente es que, bueno, primero, es importante que aprendamos a medir nuestras actividades, medir las capacidades. Si nosotros somos una organización que somos capaces de medir nuestras capacidades, pues podemos inmediatamente de forma directa mejorar los procesos. ¿Ok? Y ahí es donde la gestión de marketing es clave. O sea, yo tengo datos, sé dónde voy a ir, a qué mercado, cómo voy a insertarme en ese proceso y a qué me voy a enfrentar a ese mercado. De tal manera que ya cuando yo tenga un proceso de segmentación de mercado, pues me va a brindar un conjunto de oportunidades de innovación.
Entonces, ese mismo proceso que ya yo inicié, un proceso de exportación, cuando yo les decía al principio de lo que estamos hablando en la presentación, muchos inician un proceso de exportación, hacen 1 o 2 contenedores y luego no lo vuelven a hacer, sino dentro de 2 o 3 años. O sea, ¿por qué no se mantienen en el tiempo? Porque desde el momento en que logran este comportamiento de su organización, ya luego se genera un proceso automático. Es un proceso constante de la misma organización que me permite a mí siempre medir riesgo, evitar una sobrecarga o recalentamiento de la organización. Esto quiere decir, cuando yo hablo de sobrecarga o recalentamiento, tienes que cuando ya el personal o el equipo ya no puede atender eh, eh, tantas tareas dentro del proceso y evitamos la fragmentación en sí de una organización. Esto es lo más común de una organización que está iniciando. O sea, esta sobrecarga y refragmentación que se genera es lo más común que uno identifica cuando va a las organizaciones. Entonces, indudablemente que exportar es posible, si es posible, y para las pequeñas y medianas industrias, pues lo es, y lo es porque sencillamente se tienen las condiciones, pero sencillamente lo que se requiere es capacitar a la organización en el análisis, interpretación y uso de la información. Uno de los aportes que hace Aves, pues a través de su diplomado, por ejemplo, que es uno de los pocos, creo que es el único todavía que se adecua a esa posibilidad de brindar herramientas a las organizaciones mediante su talento humano de entender cómo es un proceso de exportación que se va a enfrentar. Y desde el punto de vista del marketing, pues un nicho de mercado está frente a un producto exportador, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la respuesta es muy simple, es a través del marketing internacional, que no es más que ese conjunto de métodos, técnicas o mecanismos que podamos registrar nosotros, nos permite tener una data, hacer un análisis, generar la información y que me permite a mí aprovecharme de las oportunidades que me ofrece el mercado internacional, pero también me permite minimizar los riesgos. Entonces, un proceso de exportación es rentable en la medida en que desde el punto de vista gerencial y organizacional seamos nosotros capaces de medir, de evaluar cada uno de estos aspectos. Por supuesto, el nivel de análisis y diseño de técnicas, pues parte, por supuesto, de una organización donde nosotros tenemos claro cuál es nuestro precio, cuál es la relación de promoción y nuestro gusto, que permite satisfacer las necesidades, pero yo voy a un intercambio de productos dentro del comercio internacional. ¿En base a qué? Comprender muy bien lo que es las buenas prácticas que hay que aprender a trabajar las organizaciones tienen, sobre todo las pequeñas y medianas industrias que más sufren este problema, es el manejo de las buenas prácticas, la actualización de técnicas y la modificación constante de las competencias. Si logramos que una organización logre este proceso, pues, vuelvo y repito, pues va a ser totalmente rentable un producto. Ya un poco yo no utilizo mucho el término de conclusiones porque las conclusiones son como tajantes en este proceso, pero más bien de ideas finales porque se trata de esto, de generar un punto de discusión y tiene que ver con aprender a adquirir data fidedigna y desarrollar información útil. Si no somos capaces de eso, pues estamos hablando de ir, vuelvo y repito, en una autopista sin luz, de noche y sin luz. O sea, la formación, el desarrollo de información nos permite eso. El proceso continuo de actualización de data, pues eso es el camino, nos va a obligar siempre a mantenerlo, analizar realmente qué queremos nosotros con el negocio. Y es uno de los grandes problemas cuando dicen, bueno, es que exportar me obliga a que yo sea el responsable único y exclusivo del proceso de exportación. Mucho cuidado, el negocio internacional te brinda un sinfín de oportunidades de hacer estrategias, alianzas, asociatividad con otros actores jurídicos con el que tú puedas iniciar un proceso de exportación no solo, sino acompañado en su proceso. Y eso es lo que implica estudiar las posibilidades existentes que ofrece el mercado internacional. Participar en espacios de promoción de productos y servicios, porque es indudable, lo que no se muestra no se vende, y aquí es uno de los otros de los aportes que genera Aves, todo el tema de la vitrina de exportación, porque nos permite justamente mostrar, dar a conocer la posibilidad de
el último punto que viene, que es aprovechar los sistemas de alianza y conformación de redes comerciales. Entonces, se trata sencillamente de trabajar bajo un enfoque de inteligencia y comercial. La exportación, el problema de exportar, más allá de esos factores que no son controlables desde el punto de vista del punto de Estado, pues realmente se hace factible cuando estamos claros en un estudio que nos permite tomar decisiones, ¿ok? Al tomar decisiones, por supuesto, está dentro de una relación de cuáles son los niveles de competencias que tenemos o las capacidades que tiene la organización para tomar decisiones y saber cuál es el camino a seguir. Y por supuesto, en esencia, es sencillamente hacer un punto de partida y la idea de aquí es justamente decir, cuando yo inicio mi proceso de exportación, cuál es mi punto de partida, qué es lo primero que yo debo hacer para iniciar mi plan o mi estrategia de exportación, parte por hacer un estudio de inteligencia comercial, de mercado, de evaluar nuestras capacidades y de ahí se toma una decisión real si somos realmente factibles o no, o hay que adecuarse al proceso de exportación. Lo que sí es que está claro es que exportar sí es posible. ¿Okay? De verdad, muchísimas gracias a todos por haber escuchado en estos minutos. Si tienen alguna pregunta, consulta, pues podemos iniciar esta fase. Mil gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Realmente una excelente ponencia. Bueno, así como tal como es la ponencia de hoy, son las clases de él, muy enriquecedoras para todos los que todos los que tenemos el honor de escucharlo. Profesor, bueno, muchas preguntas no hay, ciertos comentarios que aquí nos dice el señor Antonio Feng, que cada producto tiene su mercado, solo tiene que conseguirlo. Venezuela presenta potencial de exportación, solo que poco empresario ha descubierto. Nos comenta eso, creo que eso es algo que usted ya ha visto también. Y aquí sí hay una pequeña pregunta que nos pregunta señora Marlene, que de los productos no tradicionales, ¿cuáles son los más exportados y hacia qué mercados va dirigido? Bueno, normalmente están asociados, por lo menos, a la industria del plástico. En un momento les comentaba, la industria del calzado fue una industria importante. El sector de autopartes en Venezuela también fue muy interesante en sus procesos de exportación. Todo el tema de alimentos, también hubo todo un proceso de aventuramiento del sector de alimentos en el que se generaba procesos de exportación y luego ha decaído y hay como un nuevo repunte, particularmente el tema de las pymes. Nuevamente puedo decir que son los sectores textil, plástico, que han tratado de iniciar ese proceso de exportación nuevamente, muy particular. Hay todo un tema o el tema de pulpos, camarones, que también se está volviendo arriba, digamos, a levantar ese espacio. Son los procesos los que sigamos exportación. Todavía yo creo que el mapa industrial venezolano, bueno, la bebida de licores, pero todavía el mapa industrial venezolano se está configurando a un nuevo esquema de exportación y es porque, bueno, la misma situación local está obligando al empresario a buscar moneda fuerte y esa moneda fuerte inicia por, bueno, todo un proceso de adecuación que tiene que hacer su organización para incorporarla. Exactamente, también para completar un poco esta pregunta, de acuerdo a los estudios que hemos estado realizando, Productos del Mar encabeza el listado de productos no tradicionales. Entre su mercado fuerte tenemos el mercado europeo, que ha tenido una alta aceptación. Aquí mismo también tenemos diversos productos de las especies alcohólicas, como el ron. Sabemos todos que el ron venezolano es un ron de calidad superior, bastante galardonado a nivel internacional. Y bueno, creo que ahí sí los motivos están motivos sobra. Aquí nos dice la profesora Elsie Bisbal, saludos profesora, ya me dio clase también en la universidad. El cacao venezolano Vintubar está en su mente y más por la migración. Entonces, bueno, ya sabemos esa parte. Y bueno, aquí tenemos al profesor, también a Arturo Marquina, que él va a estar contactándolo directamente, profesor. Y aquí nos están preguntando qué herramientas se utilizan o recomiendan para estudiar los mercados potenciales en el exterior. Bueno,
Hay un conjunto, digamos, he visto ya un conjunto de software que están, digamos, que están en el mercado, que es, digamos, una forma de controlar esa big data, de generar data para hacer estudios de mercado de exportación. Para mí, en general, todos son buenos. Yo no podría decir que existe uno particular que pueda darle, digamos, promoción, porque al final todos generan algo que es importante, que es la data. Pero aquí lo más importante no es solamente la data, sino la capacidad de interpretar el mercado el cual nosotros queremos desarrollar. Por eso todos los o la metodología que se aplican para hacer estudios de mercado, pues son realmente factibles, pero realmente la clave está en saber y hacer el análisis, la relación, la correlación importante de las variables para poder identificar cuáles son las condiciones a las que yo me quiera incorporar en el mercado. Aquí se trata muy simple. Ustedes cuando van, por lo menos a los chicos, cuando van a un juego de deportes o a un juego de fútbol, uno quiere evaluar con qué equipo se va a enfrentar. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno estudia la empresa a la que uno va para la entrevista de trabajo, porque cuando te vayan a entrevistar, tú quieres estar preparado lo menos más cercano a cómo funciona esa empresa. Lo mismo sucede. Entonces, todo lo que es proceso de inserción implica evaluar bien y conocer este proceso. No, ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entre aquí no también nos estaban comentando que dónde podemos adquirir la fidedigna. Bueno, entre por lo menos nosotros acá en Aves trabajamos con la herramienta del trademark. Sabemos que también existe el Pentatransaction para estudiar lo que son las estadísticas del mercado internacional, que esto es un punto importante a la hora de realizar el análisis de las exportaciones. Aquí tenemos Sí. otra consulta que nos indica de cuáles son los principales inconvenientes que ha tenido desde su experiencia el exportador venezolano con los organismos del Estado. Mira, la principal es la poca, o digamos, la poca continuidad de las normas. Yo creo que eso ha sido el principal problema, porque cuando un empresario logra adecuarse a los requerimientos que exige el Estado a través de sus instituciones, pues inmediatamente las cambian. Entonces, cuando ya generó todo un proceso de cambio para poderse adecuar a esos mecanismos, entonces, cuando ya lo logra, pues tiene que volver a cambiar. Y esa poca estabilidad desde el punto de vista regulatorio que pueda brindarle la institución del Estado es el que ha sido para mí el gran dolor de cabeza de los exportadores, porque constantemente tienen que estar adecuándose. Sucede mismo en el sector de importación. ¿Ok? Para mí, mi experiencia, ese es el principal punto, pues, el constante cambio que se genera a nivel normativo para, para lo que es el cumplimiento de la exportación en sí. Exactamente, ahorita actualmente la discrecionalidad que se maneja en los organismos del Estado, esto también con los funcionarios, ha causado un alto retraso en las exportaciones. Hemos trabajado mucho en conjunto con esta parte para que esto mejore y esto cambie. Bien, ahorita se me había olvidado comentarles en vista de lo que nos habían preguntado sobre a los productos que tienen los otros tradicionales o entre los que tienen mayor aceptación internacional, en el marco también de los 60 años de Aves y en el marco de que hace poco firmamos firmamos la solicitud para elevar a la Unión Europea de que volvamos a ser aceptados en el sistema generalizado de preferencias. El martes que viene, 11 de octubre, vamos a tener un evento en conjunto con la Cámara Española y con la Cámara Francesa, a la cual están todos cordialmente invitados. Estaremos pasando la información del programa más adelante, pero de todas maneras, para que se pueda decidir, va a ser de manera híbrida. Profesor Doña, que está, por supuesto, más que invitado a que nos acompañe, porque sentimos que es muy importante que estemos todos acá. Vamos a escuchar lo que son experiencias binacionales también, todo lo que ha sido el proceso de integración con estos países, donde hemos tenido, a pesar de la distancia, hemos tenido una gran aceptación, aunque somos un poco diferentes, bueno, ahí estamos todos. Profesor, nuevamente gracias. Voy a darle la palabra ahora a la economista Jessy Lucinski, quien es la directora ejecutiva de Aves actualmente. Sea bienvenida. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, profesor, por tan interesante presentación.
y a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy. Gracias, Iris, por el excelente trabajo que siempre viene realizando todo el equipo de ABEX. Efectivamente, la diferenciación es un punto muy importante en el tema de las exportaciones. Exportar es posible, valga la redundancia, como ya lo hemos dicho. A veces hay paradigmas o frases que se vienen repitiendo, como que para exportar necesito sacar un contenedor. Pueden sacar montos pequeños. Hay empresas pequeñas que están sacando exportaciones con productos que no nos imaginábamos. La buena noticia en medio de todo es que el abanico de sectores y de productos se ha venido ampliando. Hoy en día encontramos productos como incluso prendas textiles, hamacas, por ejemplo, están saliendo a España y a México, vajillas de grés, es decir, productos que están fuera de los que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a ver en nuestra lista de productos exportables. Entonces, como toda crisis genera a su vez ciertas oportunidades en el sector, pues lo estamos viendo. Las empresas están muy atentas a las nuevas oportunidades que se desprenden ahora con la reciente apertura del transporte, del movimiento de transporte de carga por la frontera Colombia-Venezuela. De allí también se van a desprender muchas iniciativas. En fin, hay un gran trabajo que tenemos todos, instituciones y empresas, por desarrollar en materia de exportaciones. Y efectivamente, como usted lo ha dicho, para ir en el camino hacia las exportaciones, lo primero es la planificación estratégica. No puede salir un avión sin un plan de vuelo. Desde el inicio, la empresa tiene que saber a dónde quiere ir, porque si no es como ir a la deriva. Y ir a la deriva lo que implica son costos. Y costo encarece el producto, con lo cual no entra al mercado. Entonces, ahí la ecuación es lineal en ese sentido. Entonces, hacer los estudios correspondientes, identificar cuantitativamente el mercado al cual se quiere atender es fundamental. Y estas herramientas y esta información que usted nos ha compartido en el día de hoy es vital. Las empresas tienen que diferenciarse, las empresas tienen que utilizar tecnología, tienen que utilizar las herramientas de promoción de exportaciones que ofrece ABEX, que ofrece Bancoes, que ofrecemos todas las organizaciones, las universidades, todos los que estamos apoyando para que el sector exportador se desarrolle. Hay que estar informado y utilizar las herramientas. Creo que por ahora, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida nuestra actividad en el día de hoy. Gracias de nuevo, profesor, gracias a todo el equipo. A veces muy complacidos por realizar todas estas actividades. Estamos cumpliendo 60 años de labor ininterrumpida. Estamos orgullosos de poder contribuir en algo a crear conciencia exportadora en nuestro país. Y los estamos invitando a todos a nuestras actividades. Como bien dijo Iris, la semana que viene tenemos un evento que va a ser muy importante. La diversificación de los mercados y dentro de los mercados, sus nichos específicos, tal como usted lo ha dicho. Hay un nicho muy particular que lo han venido llamando el mercado nostálgico, que son aquellos compatriotas que están en otros lugares y que añoran nuestros productos, nuestros sabores. Es también una oportunidad que se desprende de allí. En fin, Iris, si tienes algún otro comentario que esté en línea. Sí, bueno, tenemos una manito aquí levantada, la señora Marisol Mujica. Adelante, señora Marisol. Gracias, Iris. Bueno, buenos días. Agradecida por estos espacios. De verdad que es súper concreta y concisa la información y muy interesante.
Bueno, felicitar a AVE por tantos años ya apoyando al exportador y empeñados en que sí podemos exportar y que, bueno, se ha venido realizando, incrementando y ha sido un aporte grandioso para el país. Pues quisiera, en base al último comentario de la directora en relación a la exportación de pequeñas muestras o pequeñas cantidades, si tenemos alguna información con respecto al exportafácil, porque bueno, se dio una apertura, se indicó que se iba a iniciar y es importante el exportafácil porque bueno, esto es una herramienta que no solamente se aplica, o sea, se ha venido aplicando en otros países como México, como Perú, y sería interesante que si hubiese la oportunidad por cuanto es cierto que se pueden enviar a través de los couriers tradicionales, pero el costo muchas veces de ese flete nos deja fuera de mercado, o sea, del target que se maneja en esos países. Entonces sería interesante saber si tenemos alguna información con respecto al portafácil. Gracias. Sí. Excelente tu pregunta porque nos ayuda a transmitir esta información. El exportafácil es una herramienta súper importante. Nosotros permanentemente estamos en contacto con las autoridades del Ministerio, del Viceministerio del Comercio Exterior específicamente, que son las autoridades que llevan a cabo estas iniciativas. Nos han informado que están encaminados a que se implemente definitivamente. Hay unos avances en términos del abuso. AVEX como tal lleva una agenda de temas que constantemente estamos monitoreando con las autoridades gubernamentales. BUSE y Exportafácil es uno de ellos. Todavía no está en implementación 100%, pero está trabajando sobre eso para implementarlo. Las autoridades lo que nos han indicado es que están conscientes de la importancia de esta herramienta. Nosotros le hemos hecho saber que es indispensable porque para los pequeños, tal como usted lo ha dicho, enviar una mercancía a través de un courier es prácticamente imposible en términos de costos. Estamos trabajando para ello en el sentido de seguir presionando, seguir incentivando, sensibilizando para que estos mecanismos se den. Ok, bien. Muchísimas gracias, muy amable. Ok. Bien. No, más nada, sino bueno, las felicitaciones que nos han hecho llegar a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Así como les dije al principio, tenemos 60 años de trayectoria, sí es cierto, pero ha sido también gracias al apoyo de cada una de las personas que nos han estado acompañando. Estos 60 años no han sido posibles por nosotros solos, sino por todos ustedes que también nos acompañan día a día. Finalmente, que había olvidado comentarles, bueno, recordarles que tenemos aún las inscripciones abiertas para el Diplomado en Comercio Internacional en alianza con la Universidad Metropolitana, que comienza el 26 de octubre. Ya recuerden que son cupos limitados. Cualquier información adicional nos puede escribir vía correo electrónico, por nuestras redes sociales, números de teléfono, y con gusto les vamos a estar atendiendo. Bueno, a todos muy gracias nuevamente, profesor Ordóñez, un gusto, un honor haber compartido la mañana de hoy con usted. Como le habíamos dicho, una ponencia excelente. No digo que igual que en sus clases, realmente uno siempre termina aprendiendo muchísimo más. Señora Yesli, gracias por acompañarnos también el día de hoy. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias y que tengan un excelente martes. Nos encontramos dentro de 14 días. Chévere. Muchísimas gracias a todos. Gracias.